porque la educación es el mejor ambiente. Tu podcast en voces de los ingenieros, finanzas, estrategias públicas, análisis económicos y logística global. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Guillermo. Estoy muy emocionado de que nos acompañen en este episodio. Hoy tenemos un episodio muy interesante, ya que estaremos hablando sobre la importancia de saber sobre los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Para ello, tengo el placer de contar con la presencia de Cristian Bautista, licenciado en Derecho, y Miguel Ángel Gaona, experto en este campo. A lo largo de este episodio, exploraremos lo más importante de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores en el extranjero, algunos consejos para no ser víctima del delito, instancias de apoyo, también cómo buscar trabajo en el extranjero. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este viaje. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Para iniciar, hablaremos sobre el artículo de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 7 estipula que en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos. En las categorías de técnico y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo los que los hayan en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos servicios al servicio de la empresa deberán ser mexicanos. En el artículo 28, en la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por la ley, se observa lo siguiente. 1. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Contendrán además las estipulaciones del artículo 25 de las siguientes. A. Indicar que los gastos de repatriación queda a cargo del empresario contratante. B. Las condiciones de vivienda, decorosa higiene que se disfruta el trabajador mediante el arrendamiento o cualquier otra forma. C. La forma y condiciones en las que se otorga al trabajo y de su familia en caso de la detención médica correspondiente. D. Los mecanismos para informar al trabajador acerca de la auditoría de consultores y diplomáticos mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y las autoridades competentes del país a donde se presenten los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados a fingir del ejercicio de acciones legal conducente. 2. El patrón señalará el contrato de trabajo de domicilio, contrato de la República para todos los efectos legales. 3. Contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, lo aprobará. En caso de que el patrón no encuentre con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fingirá el monto de la fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante dicho centro el otorgamiento de las finanzas o la constitución del depósito. 4. El trabajador y el patrón deberán anexar el contrato de trabajo, la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deberán estar presentes los servicios. 5. Una vez el patrón compruebe ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido con las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o devolución del depósito.
En el artículo 28A, en el caso de los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno con el gobierno extranjero, se atendrá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento se salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las siguientes bases. Uno de estos sería las condiciones generales del trabajo para los mexicanos que en el país receptor serán designadas a iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel país. 2. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, dicha autoridad tiene el conocimiento de que se establece una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. 3. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad y otras prestaciones se determinan en el acuerdo. 4. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con los auditores estatales y municipales. 5. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero de autoridades competentes del país donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que los derechos han sido menoscabados, sin ejercer la ejecución legal. En el artículo 28b nos dice o refiere que en el caso de que los trabajadores reclutados y seleccionados para emplear un concreto trabajo durante una determinada que sean colocados por entidades privadas, se observan las siguientes normas. Una de estas normas serían: la agencia de colaboración de trabajos deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda, conforme lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. 2. La agencia de colocación de trabajadores deberán asesorarse de que, en este caso, sería la veracidad de las condiciones generales del trabajo que ofrecen, así como las relativas vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser designadas y no implicarán discriminación de cualquier tipo. B. Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio. Y 3. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir a hacer valer sus derechos al país destino. En caso de que los trabajadores hayan sido añadidos respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de conciliación de trabajo serán correspondidas al sufragar los gastos o repatriación respectivos. También la Instancia Federal de Trabajo vigilancia el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. A continuación tenemos al licenciado Guillermo. Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, en lugar de verse de la residencia habitual del trabajador y el distancia mayor de 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28 en la opción aplicables. Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Artículo 32. El incumplimiento de las normas de trabajo
por lo que se respecta al trabajador, solo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que se deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Music licensing Todo reimagined. convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos, del motivo y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que pueden afectar derechos de los trabajadores se observarán las normas siguientes. 1. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. 2. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. 3. Cuando se Music trate licensing de reducción de los reimagined. trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. Artículo 201. A elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en equivalente en moneda extranjera al tipo oficial de cambio que se rige en la fecha en que se cobran, cuando el buque se encuentra en puerto extranjero. Artículo 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: proporcionar a bordo alojamientos cómodos y higiénicos, proporcionar Music licensing reimagined. a los trabajadores de buques dedicados al servicio de alcurnia, proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque se ha llevado a puerto extranjero para reparación y sus condiciones no permiten la permanencia a bordo. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores cuando el buque se encuentra en el extranjero. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y los procesos de revocación de mandato, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y horas fijadas. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones del Estado o que de su sindicato en las mismas condiciones. Music licensing reimagined. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos, otros médicos terapéuticos, en los casos de enfermedades cualquiera que sea su naturaleza. Llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de separación por causas no imputables al patrón. Informar a la capitanía del puerto correspondiente dentro de las 24 horas de haber sido declarado a libre plática de los accidentes del trabajo ocurridos a bordo. Si el buque llega a puerto extranjero, Music se licensing rendirá al reimagined. cónsul mexicano o en su defecto al capitán del primer puerto nacional de Toque. A continuación, nuestro invitado, el licenciado Cristian. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. El artículo 372 nos dice que no podrán formar parte de la directiva de los sindicatos de los trabajadores extranjeros. Como número 1 tenemos que deroga, y en el artículo también 808, tenemos que para que hagan fe en la República los documentos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados internacionales. En el artículo 809 tenemos que los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción. El tribunal de oficio nombrará inmediatamente al traductor oficial, el cual presentará y ratificará bajo protesta de decir la verdad la traducción que haga dentro del término de 5 días. El juez deberá tomar las medidas necesarias para que dicha traducción esté lista antes de la audiencia de juicio. Uno de los derechos más importantes que también debemos abordar es el derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal del país de la población de migrantes no es motivo para ser discriminado en su actual
y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la normal al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. En ningún caso una situación migrante irregular, preconfigurada por sí misma comisión de un delito, ni se penaliza al conflicto de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse sin ninguna condición migratoria. Esto lo estipula el artículo 2, segundo párrafo de la ley del migrante. Otro derecho es a un alojamiento digno, el cual las personas migrantes deben recibir en el lugar que se encuentre en alojamiento un trato acorde a la dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y autoridades deben dispensar un trato adecuado y respetuoso a los derechos humanos. Derecho a no ser incomunicado a las personas migrantes no se debe de ser por ninguna circunstancia. Se debería negar y recibir o realizar llamadas telefónicas. La visita de sus familiares, organismos políticos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades consulares de su país. Derecho a la interpretación o traducción. Las autoridades migratorias tienen la obligación de proporcionar un intérprete o traductor en caso de las personas migrantes no hablen o entiendan el idioma español. Derecho a no ser destinados en las inmediaciones o dentro del albergue. Las autoridades migratorias no tienen atribuciones conferidas por las leyes realizadas detonaciones de personas migrantes que se encuentren alojadas o en las inmediaciones en el albergue. En este patrocinamos por asociaciones civiles que protejan a los migrantes. Artlist.io. Music licensing reimagined. En el extranjero puedes tener Artlist.io. Music licensing reimagined. Las obligaciones de los trabajadores en el extranjero son Artlist.io. condiciones de salud, higiene, seguridad, recibir información sobre los riesgos laborales, acceder a una seguridad social, salud, derechos de maternidad, acceder a un seguro de discapacidad, profesionales, aprender a usar Music licensing reimagined. consejos para avanzar Artlist.io.
Music licensing reimagined. Puedes ponerte en contacto con la policía local, incluso si crees que es un delito, es de carácter internacional. Ahora les presentaré las instancias de apoyo. Existen varias instituciones de apoyo en redes sociales que pueden ayudar. Instituciones de apoyo que son instituciones políticas o privadas que permiten brindar con información para realizar operaciones comerciales. Redes de apoyo social son grupos de personas que sirven para brindar apoyo en áreas como las pueden estar conformados por familiares, amigos, vecinos, compañeros o voluntarios. Instituciones de apoyo a víctimas de violencia son instituciones que ofrecen apoyo a las víctimas de violencia, como centros de justicia, comisiones de derechos humanos, líneas telefónicas, instituciones nacionales de atención. Algunos ejemplos de instituciones de apoyo son Secretaría del Bienestar del Estado de México, Instituto de Defensa de la Juventud, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Promoción Instituto Nacional de Salud. Music licensing reimagined. ¿Cómo buscar anuncios de trabajo en el extranjero? En la actualidad podemos utilizar varias plataformas de búsqueda de empleo. Hay muchas páginas web dedicadas a la búsqueda de empleo internacional. Algunas de las más frecuentes y más populares son LinkedIn. Además de ser una red profesional, tiene una asociación de empleos donde puedes filtrar por ubicación. Otra sería Indeed. Permite buscar trabajos en diferentes países asegurándote de cambio a la ubicación a la que te interesa. Otra de las plataformas sería Glassdoor. Además de ofrecerte empleos laborales, ofrece reseñas sobre empresas y salarios. Y por último, una de las búsquedas o plataformas más utilizadas es Monster. Ofrece una amplia variedad de ofertas laborales en diferentes sectores y países. Y así llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy y ser parte de esta comunidad, al licenciado José Bautista y al licenciado Miguel Ángel Gaona. Su tiempo es valioso y me siento muy agradecido de que hayan decidido compartirlo con nosotros. Espero Music que licensing reimagined. Me despido de ustedes, el licenciado Guillermo Valerio. Hasta la próxima. Cuídense mucho y sigan apoyando. Adiós. Nos escuchemos en nuestra próxima emisión, tu podcast en Voces de los Ingenieros. Gracias y hasta la próxima. Come on, come here, come a little